Jesucristo. ¿Cómo está el pueblo de Dios, hermanos? Gloria al Señor Jesús. Bendecidos, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo, porque estamos aquí un nuevo día, hermano, ¿verdad? Estamos esperando el servicio con ansias en nuestro corazón. Estamos esperando que el Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros y se mueva dentro de nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Dígale a su hermano, dígale: yo vine en esta tarde a ser lleno de la presencia de mi Señor Jesucristo. Yo vengo en esta tarde a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voltee y dígale a su hermano, no le dé pena. ¿Por qué no voltea y la ve? Le dice: yo vengo esta tarde a ser lleno de tu presencia. Gloria al Señor Jesús. Nos vamos a gozar, hermano. Vamos a glorificar a aquel que crió el universo, aquel que crió todas las cosas. Vamos a exaltar su nombre. Gloria al Señor Jesús. Y vamos a empezar este nuevo año, hermano. Vamos a empezarnos amando, yo y tú. Gloria al Señor Jesucristo. Si hay alguna indiferencia entre yo y tú, en este año nos vamos a poner de cuentas y vamos a juntarnos para glorificar el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Vamos a empezar, hermano, este año como Dios manda. Gloria al Señor Jesús. Vamos a empezar con las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Yo le invito a que pase, hermano, en esta tarde, a que se goce, a que le dé. Dice que no estamos otra vez presos en el yugo de servidumbre. Gloria al Señor Jesús. Antes estábamos presos en el yugo de servidumbre al antojo del diablo, pero ahora dice que nos ha liberado para que nosotros le demos gloria a Él. Gloria al Señor Jesús. Antes nos tenía cautivos, antes nos tenía con lazos amarrados de esclavitud. Ahora nos ha soltado las cadenas para alabar su nombre. Gloria al Señor Jesús. Y dice que donde hay dos o tres, allí está Él, y donde está el Espíritu hay libertad. Dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu hay libertad. No estamos otra vez presos. Gloria al Señor Jesucristo. Solamente los presos allá que están en una cárcel, que están otra vez allí encerrados en sus pecados y delitos, allí se encuentran presos, hermanos, no pueden hacer nada. Gloria al Señor Jesús. Se encuentran inmóviles, pero nosotros estamos con la libertad que Dios nos ha hecho libres. Y dele libertad al Espíritu. Gloria al Señor Jesucristo. Alábele, hermano, porque Él vive y reina para siempre. Gloria al Señor Jesús. Vamos a entrar a la adoración. Gloria al Señor. Vamos a entrar a la alabanza con ganas, hermano, porque no es justo de que no lo honremos como Él se merece. Aleluya. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir
esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y cántale un canto nuevo, la tierra entera alabe al Señor. Cántale un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor. Cántale un canto nuevo, la tierra entera alabe al Señor. Cántale un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor, porque grande es Dios, digno de alabar, grande es Dios, digno de alabar. Cántale un canto nuevo, la tierra entera alabe al Señor. Cántale un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor. Cántale un canto nuevo, la tierra entera alabe al Señor. Cántale un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor, porque grande es Dios, digno de alabar, grande es Dios, digno de alabar. Cántale un canto nuevo, la tierra entera alabe al Señor. Cántale un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor. Ven y cántale un canto nuevo, la tierra entera alabe al Señor. Cántale un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor, porque grande es Dios, digno de alabar, grande es Dios, digno de alabar. Los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, y correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, y correrán y no se cansarán, caminarán,
tendrán los que esperan en Jesús, y correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán los que esperan, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Él, en mi corazón llevo escrito a Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, en mi corazón llevo escrito a Jesucristo de Nazaret, y enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Él, en mi corazón llevo escrito a Jesucristo de Nazaret. Y aplaudid y cantemos juntos a nuestro Dios, al son de la música gocémonos, porque su presencia está aquí, gocémonos en Él. Y aplaudid y cantemos juntos a nuestro Dios, al son de la música gocémonos, porque su presencia está aquí, gocémonos en Él. Olvidemos las tristezas, olvidemos el dolor, porque el gozo es la fortaleza, gocémonos en Él. Olvidemos las tristezas, olvidemos el dolor, porque el gozo es la fortaleza, gocémonos en Él. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Él, en mi corazón llevo escrito a Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, en mi corazón llevo escrito de Nazaret. Y aplaudid y cantemos juntos a nuestro Dios, al son de la música gocémonos, porque su presencia está aquí, gocémonos en Él. Y aplaudid y cantemos juntos a nuestro Dios, al son de la música gocémonos, porque su presencia está aquí, gocémonos en Él. Olvidemos las tristezas, olvidemos el dolor, porque el gozo es la fortaleza, gocémonos en Él. Olvidemos las tristezas, olvidemos el dolor, porque el gozo es la fortaleza, gocémonos en Él. Y olvidemos las tristezas, olvidemos el dolor, porque el gozo es nuestra fortaleza, gocémonos en Él, y gocémonos en Él, gocémonos en Él. Has cambiado mi lamento en baile, mi tristeza en alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, mi castillo
gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Yo tengo gozo, gozo, gozo en mi alma y mi ser. Yo tengo gozo, gozo, y viene de Jesús. Yo tengo gozo, gozo, gozo en mi alma y mi ser. Yo siento gozo, gozo, que viene de Jesús. La familia que tengo yo, el mundo no me la dio. Y como no me la dio, no me la puede quitar. Y los hijos que tengo yo, el mundo no me los dio. Como no me los dio, no me los puede quitar. Yo tengo gozo, gozo. Yo tengo gozo. Yo tengo gozo, gozo, gozo en mi alma y mi ser. Yo siento gozo, gozo, que viene de Jesús. Y yo tengo gozo, gozo, gozo en mi alma y mi ser. Yo siento gozo, gozo, que viene de Jesús. Ven todos y celebra, ven todos y celebra las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos aclaman, ven todos y celebra, ven todos y celebra las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos aclaman, porque grandes son sus obras y su poder es maravilloso. Cielos y tierras su nombre glorificar, porque grandes son sus obras y su poder es maravilloso. Cielos y tierras su nombre glorificar. Ven todos y celebrar, ven todos y celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos aclamar, ven todos y celebrar, ven todos y celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos aclamar, porque grandes son sus obras, su poder es maravilloso. Cielos y tierra su nombre glorificar, porque grandes son sus obras y su poder es maravilloso. Cielos y tierra su nombre glorificar, porque grandes son sus obras y su poder es maravilloso. Cielos y tierra su nombre glorificar, 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 glorificar. Porque grandes son sus obras y su poder es maravilloso.
cielos y tierra su nombre glorificar, porque grande son sus obras y su poder es maravilloso. Oh, cielos y tierra su nombre glorificar, porque grande son sus obras y su poder es maravilloso. Oh, cielos y tierra su nombre glorificar, 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 glorificar el nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Su nombre glorificar, hermano. Dice la palabra de Dios que dijo el ángel: bienaventurados aquellos que lleguen hasta las bodas del Cordero. Bienaventurados aquellos que lleguen hasta las bodas del Cordero. Dijo el ángel: escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. Bienaventurado aquel que llegue hasta las bodas del Cordero, porque él va a estar dentro de la cena del gran Dios. La cena del Cordero son las bodas, hermano, que un día dice el Señor que tiene aparejadas. Aquellas bodas donde el Cordero mismo es el que va a servir, hermano. Dice que les va a servir a sus hermanos día y noche, dice, dándoles a su tiempo, dice, de las hojas del árbol de vida. Pero escribe lo que el ángel ha dicho, que estas palabras son fieles y verdaderas y bienaventurados. O sea, ahí está la clave, hermano, en la bienaventuranza del Señor cuando nosotros la creamos. Y en las palabras fieles y verdaderas, porque dice que se van a cumplir. Gloria al Señor Jesucristo. Y estos eventos van a venir muy pronto, hermano. Así como vimos el evento cuando fue quitado Elías, cuando fue quitado Enoc. Así va a ser ese evento, hermano. Dice la palabra de Dios que andando Eliseo con Elías, fue quitado Elías. Y dice que mandaron cuadrillas de 50 hombres a buscar a ver allí por donde se habían levantado Elías, pero dice que recorrieron la tierra y no encontraron nada, hermano. El Señor ya lo había arrebatado hasta donde Él está. Gloria al Señor Jesucristo. A Enoc ya lo había levantado, también lo había traspuesto hasta donde Él está. Y a nosotros nos está diciendo lo mismo, que Él va a venir como ladrón en la noche a levantar a la iglesia. A la iglesia que se está santificando día con día. Y la iglesia no somos toda la multitud, déjeme decirle, hermano.
la iglesia, hacemos cada individuo, cada persona, hacemos la iglesia, porque dijo el Señor, ya el templo de Jerusalén ya no va a ser más. Yo voy a habitar en sus templos, en sus tabernáculos, yo voy a habitar en ustedes. Entonces, si el Señor está poseyendo en su tabernáculo, va a ser levantado, y si no, se va a quedar. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso es importante de que nosotros en estos días nos llenemos de la presencia de Dios y estemos diciendo como la iglesia de Apocalipsis, que dice: ven pronto, Señor. Ese es el espíritu que tiene que haber en estos tiempos en la iglesia. Ven pronto, Señor, te anhelamos. Porque en estos tiempos el espíritu no lo anhelamos, hermano. Y debe de haber en la iglesia de Cristo un anhelo ferviente, que le duela a uno que venga pronto el Señor. Gloria al Señor Jesucristo, hermano. Tenemos que meternos con Dios más íntimamente cada día y dejarnos nosotros, porque dice que el que no perdiera su vida tampoco la hallará. Gloria al Señor Jesucristo, hermano. Y no es prédica, pero gloria al Señor Jesucristo, que Dios nos quiere despertar. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Tenemos que tener temor de Dios y no andar tanto fabuleándonos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros mismos a veces nos contamos cuentos que no la creemos. Gloria al Señor Jesucristo. Ya déjese de las novelitas de los vaqueros, ya déjese de las novelitas de los caballeros del zodiaco. No, gloria al Señor Jesucristo. Usted diga: yo voy a servirte como Elías, como Enoc, como Eliseo. Yo te voy a servir como Isaías, como Jeremías. Todavía no hemos alcanzado a estar en un pozo como Jeremías duró 3 días en un pozo. Gloria al Señor Jesucristo. Y allí donde estaba en el pozo, estaba clamando todavía por la nación, que se la iban a llevar cautiva. Todavía se iban a llevar a la nación cautiva. Y todavía Jeremías estaba orando por la nación. Así como Daniel también en aquel tiempo, dice que estaba también Daniel pidiendo y abogando por el pueblo. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús, hermano. Que empezar este año, gloria al Señor Jesucristo, a rendirnos delante de la presencia de Dios, hermano, porque el tiempo está cerca. El único que le puedo decir: el tiempo está cerca. Vamos a estar pasando a nuestros lugares, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Señor, santo es el Señor. Gloria a Dios, hermano, a todos en esta tarde. Bienvenidos a Casa de Oración, la casa del Señor. Vamos ahora a continuar con lo siguiente. Acompáñenme, por favor, el libro de Salmos, el Salmo 19. Salmo 19. Estaba meditando en este salmo. Pues como ustedes saben, ¿verdad? Hoy es domingo, o primer domingo del año, ¿verdad? Primer domingo del año, primer servicio del año. Gloria a Dios. Estaba meditando en esta palabra, en este capítulo 19, Salmo 19, y estaba viendo 6 cosas importantes que nos van a ayudar a recibir el galardón completo que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermano, amén. Para los que queremos, ¿verdad? Obviamente, porque hay que tener un deseo de recibir ese galardón, ¿verdad? Que Dios tiene. Él dice que Él lo tiene, ¿verdad? Así que el que lo cree, ¿verdad? Pues obviamente va a quererlo, va a desearlo, va a procurarlo, ¿verdad? Y pues aquí el Señor nos da 6 cosas. Pero vamos a ir, ¿verdad? El Salmo 19. Vamos a leer desde el versículo 7 al 10.
dice en nombre de Jesús, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Amén. Gracias. Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a pedir al Señor que sea Él guiando, ¿verdad? Con su Santo Espíritu. Padre eterno, Dios Todopoderoso, en nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre Santo, por este honor y este privilegio de estar una vez más delante de tu presencia, Señor, en este primer domingo del año, primer servicio del año, Señor. Gracias, Padre Santo, por todos, por tu sacrificio primeramente que hiciste por nosotros en el Calvario, y también por todas tus misericordias, tus bendiciones, Señor, tus beneficios, Señor, para con nosotros, tus hijos, Padre Celestial. Padre, te pedimos, Señor, que administres, Señor, este servicio, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Danos un corazón dispuesto, una mente alerta y un oído dócil, Señor, para escuchar tu santa palabra, Señor. También te pido por mí, tu siervo, que me des a mi palabra al abrir mi boca, que sea palabra de Dios y no de hombre. Que nos instruya, Señor, por medio de tu Espíritu también. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Pueden tomar asiento, hermanos. Pero aquí en el Salmo 19, David está hablando de 6 cosas importantes, ¿verdad? En estos versículos específicos, ¿verdad? Específicamente son el 7, el 8 y el 9. Hablan de 6 cosas en las cuales, ¿verdad? Podemos ver de que hay algo bueno ahí, ¿verdad? Porque todo lo de Dios es bueno, pero aquí hay algo importante. Estas 6 cosas nos van a llevar a recibir el galardón del Señor. Nos van a llevar a recibir esa corona de justicia que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Los que le aman, los que le buscan, ¿verdad? Y en estas 6 cosas podemos ver, ¿verdad?, de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Aquí habla en realidad de estas 6 cosas abarcan la palabra de Dios, ¿verdad? Y vemos de que cuando David escribió este salmo, ¿verdad? Él primero estaba viendo lo grande y lo maravilloso que es Dios. Y él estaba meditando, ¿verdad?, en estas 6 cosas, obviamente, y las escribió, ¿verdad? Y vemos de que él estaba esperando, obviamente, también el galardón, ¿verdad? Él estaba esperando a Dios, al Mesías, ¿verdad? Él también estaba esperando la salvación, obviamente, ¿no? Y estaba esperando también el reino de los cielos. Amén. Y él en esta palabra, ¿verdad?, él meditando, ¿verdad?, él viene a darse cuenta de que hay 6 cosas importantes que nos van a llevar tal vez a ese éxito o a ese galardón, a ese premio, a esa remuneración que Dios tiene para nosotros, ¿verdad?, a ese reino de los cielos que es tan anhelado, ¿verdad?, por muchísima gente, ¿verdad?, porque mucha gente ha oído y sabe, ¿verdad?, del reino de los cielos. Y algunos no saben o no han entendido cómo alcanzarlo, ¿verdad? Pero aquí Dios en estas 6 cosas nos enseña cómo podemos alcanzar el reino de los cielos, cómo podemos alcanzar ese premio, ese galardón, ¿verdad? Llegar a esa meta, ¿verdad? Triunfar en Cristo, ¿verdad? Llegar a ese lugar que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? En su lugar, en su reino celestial. Y dice ahí en el versículo 7, primero dice, ¿verdad? Aquí David meditando, ¿verdad?, en la palabra de Dios, ¿verdad?, en la ley de Dios. Por lo general ellos decían la ley de Dios, ¿verdad? Pero la ley de Dios obviamente tiene diferentes características. La ley de Dios no es solamente una ley rígida, ¿verdad? Aunque los antiguos, ¿verdad?,
pensaban, ¿verdad?, que la ley de Dios era algo riguroso, ¿verdad? Y sí lo era, pero en el sentido de que había que guardarla, obviamente, de una manera rigurosa, ¿verdad? Y claramente ahora entendemos por la palabra de Dios, ¿verdad?, que Jesucristo nos reveló a través de los apóstoles y otros discípulos, ¿verdad?, de que nadie ha podido guardar la ley de Dios. Solamente Cristo, solamente Jesús pudo guardar la ley de Dios. Y David, meditando en ella, dice que la ley del Señor es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? La ley de Dios sí es perfecta porque no hay nada malo en la ley de Dios, ¿verdad? En la ley de Dios no hay nada, ¿verdad?, de, ¿cómo se llama?, de maldad. En la ley de Dios todo es bueno, porque no es como la ley del hombre, que a veces la hace o la tuerce a su conveniencia. La ley de Dios es perfecta porque la creó o la dio un Dios perfecto. Eso es lo que le hace perfecta la ley. La creó un Dios perfecto. Aunque la ley también en el sentido, en el sentido humano, ¿verdad?, literalmente hablando, ¿verdad?, las leyes, ¿verdad?, son reglamentos, preceptos, ¿verdad?, mandamientos, ¿verdad? Todo eso es ley, pero en lo espiritual, ¿verdad?, también tenemos que la ley de Dios es simbólica, ¿ok? Vamos a ver eso un poquito más claro. Dice, la ley de Dios es perfecta porque primero es creada por un Dios perfecto. Dice, y esta ley perfecta dice que convierte el alma. Vemos de que cuando estudiamos las Escrituras, la palabra de Dios, la ley de Dios, la ley ahora sabemos que nos guía al corazón de Dios, que la ley nos muestra o nos revela el corazón de Dios para sus hijos. Si usted, ¿verdad?, como padre de familia pone reglas en su casa, obviamente no las pone por usted, ¿verdad? Pues usted ya sabe lo que tiene que hacer, pero pone leyes en su hogar, en su casa, porque tiene hijos, obviamente, ¿verdad? Y quiere que sus hijos, ¿verdad?, se sujeten a los reglamentos del hogar, de la casa, ¿verdad?, de la ley, ¿verdad? No me vengas a medianoche, ¿verdad? Aquí no vas a hacer lo que tú quieras, etcétera, ¿verdad? Y es para enseñar a nuestros hijos, ¿verdad?, el bien, lo bueno, lo que también les va a beneficiar a ellos, ¿verdad?, en esta vida, ¿verdad?, obviamente. Y cuando leemos la ley, la palabra de Dios, cualquiera que la lea va a tener un efecto en esa persona. Puede ser negativo, ¿verdad?, si la rechaza, puede ser positiva, si la recibe, si la acepta, ¿verdad? Y cuando uno la acepta, ¿verdad?, cuando uno recibe la palabra, la ley de Dios, los mandamientos, los consejos de Dios, los estatutos de Dios, pues te va a convertir, o sea, va a haber un cambio en ti. Va a haber una transformación interna, ¿verdad? Va a cambiar también tu mentalidad, va a cambiar tu corazón para bien, para algo bueno, porque ese es el propósito de la ley, ¿verdad? Enseñarte lo bueno de Dios que nos conviene. Entonces dice, ¿verdad? Sigue diciendo el versículo 7, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Que primeramente es la ley, ¿ok? Esa es la primera cosa que nos está mencionando de las 6, verá aquí el salmista. La segunda es el testimonio. ¿Qué es el testimonio? El testimonio está hablando, ¿verdad?, de que el testimonio de Dios, todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad?, en esta, se puede decir, en este mundo, para la humanidad, en esta vida, en esta tierra, todo lo que Dios ha hecho y todo lo que dice la palabra de Dios también se cumplió en Cristo. Pues usted no lo sabe, ¿verdad? Se cumplió en Cristo. Cristo dice, ¿verdad?, en otro salmo, ¿verdad?, en el rollo del libro está escrito de mí. He aquí vengo yo, hágase en mí tu voluntad. Vemos de que ahí Jesús, ¿verdad?, que habló de antemano, ¿verdad?,
por medio del Espíritu Santo a estos profetas, incluyendo a David, ¿verdad? Que también es considerado un profeta, ¿verdad? Porque habló muchas cosas proféticas acerca del mismo Mesías que iba a venir. Sabemos que fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por el Espíritu de Cristo, por si usted no lo sabía también, que es el mismo, ¿verdad? El mismo Cristo, como Dios, ¿verdad? Antes de venir al mundo en carne, Él ya tenía, ¿verdad? Escrito todo lo que todo lo que iba a ser su vida, todo lo que Él iba a hacer, ¿verdad? Cómo iba a venir al mundo, cómo iba a nacer, cómo iba a crecer, cómo se iba a desarrollar, cómo iba a proceder en esta vida, qué iba a hacer, cuál iba a ser su conducta, cuál iba a ser su proceder, cómo iba a llevar su vida y cómo la iba a terminar. Todo eso está escrito en la Biblia, ¿verdad? Lo sabemos, ¿verdad? Porque pues ahora sí conocemos, ¿verdad? Ya entendemos. Y vemos de que aquí habla de los testimonios de Dios. O sea que Dios no solamente habló e hizo, sino que también cumplió en Cristo, ¿verdad? Todo lo que estaba predicho para Él, lo que vendría a ser. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo vino en este caso? Él vino a darnos testimonio de la verdad. Primeramente porque Él mismo es la verdad. Y Él tenía que cumplir todo lo que estaba en la Biblia, en la ley, y lo que hablaba de sí mismo, ¿verdad? De lo que Él iba a hacer. Entonces, Cristo mismo es el testimonio vivo de Dios. Él es la imagen de Dios. Él nos da testimonio de Dios en el sentido de que Cristo vino a revelarnos a Dios. Siendo Dios, obviamente Él vino a revelarnos a Dios porque a Dios pues no lo podemos ver. Nadie lo ha visto jamás. Dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, todo esto es simbólico, ¿verdad? Porque Dios no tiene un seno, pero así lo dice, ¿verdad? En la palabra. El Hijo de Dios que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer, ¿verdad? Cristo vino a darnos la revelación de quién es el Padre, quién es Dios, ¿verdad? Danos el testimonio, ¿verdad? En sí mismo, cumpliendo, ¿verdad? Todo lo que estaba determinado de Él. Y cumpliendo también a la misma vez la ley, ¿verdad? Que son dos cosas distintas. Y por eso dice que el testimonio del Señor es fiel, ¿verdad? Él cumplió todo fielmente. Dios es fiel. La Biblia dice que Dios es fiel y da testimonio, ¿verdad? A través de Cristo, que Dios es fiel. Y también dice ahí, en el verso 7, termina diciendo que el testimonio de Él hace sabio al sencillo. Sencillo es lo opuesto del soberbio, ¿verdad? Alguien que se ensoberbece, que rechaza, ¿verdad? Que tiene en poco la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el evangelio de Dios. Obviamente no es una persona sencilla, es una persona que está en rebeldía con Dios, que se ha ensoberbecido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú haces algo como menos, cuando tú algo lo minimizas, ¿verdad? Tú te estás haciendo más grande que aquello, ¿verdad? Cuando tú desprecias algo, tú estás sin querer queriendo, sin darte cuenta tal vez, tú mismo te estás haciendo superior a aquello porque lo estás poniendo en baja calidad, por decirlo de esa manera, ¿no? Lo estás despreciando como algo menos, ¿verdad? Entonces tú te subes como que tú estás más arriba de aquello, ¿no? Por eso los desprecias, ¿verdad? Entonces una persona que desprecia la palabra, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? Está haciendo menos que él mismo aquello. Entonces, solamente una persona, contrario a lo soberbio, ¿verdad? Una persona sencilla, humilde de espíritu, ¿verdad? Que soporta la aflicción, por decirlo de esa manera, también es otra manera de expresar, ¿verdad? La sencillez de un corazón, ¿verdad? La mansedumbre de un corazón. Vemos de que las personas sencillas, ¿verdad? Que ponen la palabra de Dios por encima de ellos, se están humillando ante Dios mismo. Y solamente ellos van a llegar a ser sabios. Amén. Solamente ellos van a llegar a ser sabios. Vemos que ahí va también conectado el temor de Dios. Porque cuando
nosotros, ¿verdad?, entendemos lo que es el temor de Dios, y vamos a hablar que esa es otra de las cosas, ¿verdad?, también, ¿verdad?, que es parte de para alcanzar ese éxito o esa recompensa que Dios tiene para nosotros en el sentido espiritual. Vemos que el temor de Dios también está relacionado con una persona sencilla que llegará a ser sabia por medio de la misma palabra de Dios, ¿ok? De esa es la manera que va a ser sabia, por medio de la palabra de Dios. Pero mire, el principio de la sabiduría, ¿verdad? Sabemos que el principio de la sabiduría, dice la Biblia en Proverbio 1, el principio de la sabiduría, versículo 7, que si no me equivoco, es el temor de Dios. Entonces, el temor de Dios está conectado, ¿verdad?, a una persona sencilla que se humilla ante Dios, que pone a Dios como mayor o más grande que él, incluyendo la palabra de Dios. Entonces, el temor de Dios te va a llevar a ser sabio, y también el temor de Dios te hace sencillo, te hace entender o mirar que aquella persona que tiene temor de Dios es una persona sencilla. Un soberbio no tiene temor de Dios, por lo tanto tampoco es sencillo. Entonces vemos de que el temor de Dios te hace sencillo porque te humillas ante Dios y te hace sabio. Ahora, hay una cosa aquí importante acerca de la ley de Dios que no quiero dejar atrás. Sabemos, ¿verdad?, que en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14 y 15, no lo voy a leer, usted ya se lo debe saber, pues ya lo hemos estudiado muchas veces, pero ahí dice claramente que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces la pregunta sería, entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros ahora con la ley? Bueno, según la palabra de Dios, mucho tenemos que ver con la ley. No como el hombre la interpretó, o no como el hombre la juzgó, o como los religiosos la utilizaron, ¿verdad?, en aquel entonces, cuando no conocían en realidad de Dios, cuando no conocieron a Cristo. La ley de Dios dice también en la Biblia que aunque ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, pero también la misma palabra de Dios nos dice por el mismo apóstol Pablo que la ley era nuestro guía para llevarnos a Cristo, ¿ok? La ley era nuestro guía para llevarnos a Cristo. Ya no estamos bajo esa ley, estamos bajo la gracia. Pero, como dice Pablo, no es que estemos sin la ley de Dios, porque esa es la ley de Dios. Pero dice, tampoco significa que estamos sin la ley de Dios. Entonces diríamos, ¿de a qué ley se está refiriendo, hermano? Se está refiriendo a una ley que es espiritual. No es la de la letra, la rigurosa, ¿verdad? Porque si estuviéramos bajo la ley, muchos de nosotros, a lo mejor todos, ya estuviéramos o tuertos, o mancos, o muertos a pedrada. Muertos a pedradas. Porque la ley decía, ¿verdad? Si quebrabas uno de los mandamientos, tenías que morir apedreado. Y eso era así. Entonces, viene Pablo y dice, no, ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Pero no estamos sin la ley de Dios. Estamos bajo la ley de Cristo. Bueno, ¿qué significa todo esto? Que dice también Pablo que la ley es espiritual. No es literalmente como la utilizaron en el tiempo antiguo. Ahora la ley se ha tornado espiritual. Uno de los ejemplos, ¿verdad?, claro, es que en la ley, como en los mandamientos, porque los mandamientos sabemos que son 10, ¿verdad? Y los mandamientos es como la columna vertebral del cuerpo sin esos 10 mandamientos, sin esos 10 mandamientos,
la ley no se puede sostener. También, sin la vértebra del cuerpo humano, un cuerpo humano no se podría sostener. Pero de esa vértebra que nos sostiene, están conectadas muchas cosas: huesos, articulaciones, tendones, nervios, costillas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de igual manera, toda la ley de Dios está interconectada y conectada directamente a los 10 mandamientos de Dios. ¿Sí me explico? Pero dice, la ley es, dice Pablo, ¿verdad? También dice, la ley es santa, dice. Y el mandamiento también es santo, es justo y es bueno. Dice, y la ley es buena si la utilizamos legítimamente. Entonces, ¿cómo tomamos ahora la ley? La tomamos espiritual. ¿Quiere decir que ya no vamos a obedecer la ley? En realidad, tenemos que obedecer la ley aún mejor, pero ahora la hacemos con el entendimiento de Dios, no con el entendimiento humano. No sé si me explico. Los antiguos tomaron la ley de Dios rigurosamente. O sea, trataron de imponer la ley al pie de la letra. Y ninguno, ni los mismos religiosos, maestros, escribas, fariseos y saduceos, ni la enseñaron restrictamente, mas ni aun ellos pudieron guardarla bien. Pero ahora en Cristo Jesús hay una posibilidad de guardar la ley espiritualmente, haciendo la voluntad de Dios, alejándonos del pecado. La ley es para redarguirnos también de pecado. Y ese es el propósito de la ley. Por eso dice Pablo, ¿verdad?, que la ley vino a ser nuestro guía para llevarnos a Cristo. En el sentido de que la ley era para hacernos ver no solamente a nosotros o en este caso al pueblo de Israel en ese entonces, ¿no?, sino a los mismos líderes religiosos que guiaban al pueblo. Esa misma ley era para guiarlos a los líderes y al pueblo entero, era para guiarlos a entender de que nadie podía guardar la ley, porque nadie es perfecto. Y era para humillar o para llegar al entendimiento de humillarnos delante de Dios y decir, Señor, ni nosotros ni nuestros padres hemos sido perfectos para guardar la ley de Dios. Para llevar, esto era para hacer reconocer al pueblo y a sus líderes que era mejor humillarse ante Dios y reconocer, Señor, ¿quién será aquel que puede salvarnos? Porque no podemos cumplir la ley y esperar a aquel Mesías que venía a derramar su sangre para el perdón de sus pecados y no tener necesidad más de sacrificar a los animales, ¿verdad? Uno de los mandamientos de la ley o una de las enmiendas de la ley o reglamentos de la ley o estatutos era guardar el sábado. Y ellos, ¿verdad?, lo hicieron al pie de la letra, rigurosamente. Y aquel que no guardaba el sábado tenía que morir apedreado. Entonces, vemos de que ahora en el sentido espiritual no tenemos que estar metidos en un santuario o en un templo todo el día sábado como lo hacían ellos. Porque la ley ahora la entendemos espiritualmente. Que guardar el sábado no es hacer eso, sino es guardarnos ante Dios. Es cumplir o tratar de hacer lo mejor posible lo que a Dios le agrada. Guardar el sábado
no es meterse todo un día en un sábado, ¿verdad? Aunque lo hacemos para ayunar, eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Eso está bien, eso es necesario, ¿verdad? Es importante porque es bueno reunirse para edificarnos más, pero no lo hacemos porque es una ley, que el que no venga al ayuno, si estuviéramos bajo la ley, muchos no estuvieron aquí, estuvieron apedreados por no venir al ayuno. Pero ahora entendemos de que guardar el sábado es tener un respeto a nuestro Señor, porque Él es el Señor del sábado. Al guardar el sábado nos lleva a entender que tenemos que guardarnos para Él. Eso es guardar el sábado, es respetar a nuestro Señor Jesucristo, es honrar a nuestro Señor Jesucristo, y no solo un sábado, sino en realidad todos los días de la semana, todos los días del mes y todos los días del año, incluyendo el año bisiesto. Entonces tenemos la ley, ¿verdad? Primera cosa, guardarla, como lo entendemos ahorita. Segundo, el testimonio del Señor nos va a ayudar a nosotros también ¿a qué? A tener un testimonio también delante de Dios y delante de los hombres. La tercera cosa está en el versículo 8. Dice, los mandamientos del Señor son rectos. Dios no hace nada torcido. Dios no se enchueca, ni va a torcer a nadie, ¿verdad? Sus mandamientos son rectos. No podemos decir, ¿verdad? Bueno, tal vez si quiebro este mandamiento, ¿verdad? No pasa nada. No podemos decirlo. Bueno, sí podemos, pero no deberíamos decirlo. No deberíamos pensarlo. Porque todo lo podemos hacer porque tenemos la capacidad tal vez de hacerlo, pero no deberíamos hacerlo. Ese es el mandamiento de Dios. No debes hacer esto, no debes hacer lo otro, pero también deberías hacer esto y deberías hacer lo otro. Entonces vemos de que los mandamientos del Señor son rectos. Y entendemos que por recto es correcto. Que todo lo que los mandamientos nos aconsejan, porque son como consejos de Dios para que nos vaya bien, ¿verdad? Son rectos, son perfectos, no son torcidos, no son malos. Dice, y alegran el corazón. Ahora, cuando decimos, ¿verdad?, de que los mandamientos de Dios alegran el corazón, sabemos de que para que un mandamiento o para que los mandamientos de Dios alegren el corazón de una persona, aquella persona tiene que tener la fe de Dios, el amor de Dios y un corazón para Dios. Porque a una persona inconversa, a una persona que no conoce de Dios, que no ha entendido, que no ha conocido a su Dios, que está como el ser humano, ¿verdad?, en su naturaleza humana, vive en pecado, ¿verdad? No cumple los mandamientos de Dios, no le importan los mandamientos de Dios, no le importa agradar a Dios, no le importa a Dios, solo le importa su persona, a sí mismo se importa. Él es primero, Él es segundo y Él es último. Él es antes y él es después. Entonces, una persona que no tiene un corazón para Dios o que no le ha alumbrado la luz del Evangelio de Cristo o no ha nacido de nuevo o no tiene el Espíritu Santo, esa persona no va a tener un corazón alegre al escuchar los mandamientos de Dios. Al contrario, ¿verdad? El hombre que no tiene a Dios en su noticia, que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo, que no ama a Dios, cuando tú le lees los 10 mandamientos de Dios, no mates, no robes, no mientas, lo toman como
como que le estás tirando pedradas, ¿verdad? Como que estás apedreando. Ellos no quieren que les digan, eres borracho, mujeriego, maldiciente, mentiroso. No quieren, ¿verdad? Porque se ofenden. Entonces, si usted se da cuenta, en estos tiempos vivimos en tiempos donde el mundo, ¿verdad?, va de mal en peor. La maldad, el crimen, el odio, todo eso va en aumento. Y quieren desaparecer los mandamientos de Dios. Quisieran desaparecer las Biblias, porque para comenzar les redarguye de pecado. Entonces no quieren tener algo que ver con la palabra de Dios. Pero si les das fiesta, derroches, parranda, vicios, etcétera, eso sí lo aman, lo desean, ¿verdad? Porque no tienen un corazón para Dios. Pero aquel que tiene un corazón para Dios, que ha nacido de nuevo, o que por lo menos, ¿verdad?, acepta con sencillez la verdad de Dios, la verdad, la palabra de Dios, va a quebrantarse, va a humillarse, va a arrepentirse y va a amar, o su corazón se va a alegrar, como dice ahí, ¿verdad?, en el 8, por los mandamientos de Dios. Entonces, 3 cosas llevamos ya, ¿verdad? La ley, el testimonio de Dios, o de Cristo Jesús, que es el mismo, y los mandamientos de Dios. Guardar esto es lo que quiere decir la palabra de Dios, ¿verdad? Guardar esto. En el versículo 8 sigue diciendo, la mitad del versículo del Salmo 19, dice, versículo 8, el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El precepto del Señor, ¿qué es un precepto? Un precepto son reglas, reglamentos, ordenanzas, instrucciones, y también se le puede decir prescripciones. Cuando vas al doctor, te da una medicina, pero toda medicina trae una prescripción. Te puede decir una pastilla 3 veces al día, por 5 días. Esa es una prescripción. Y esa pastilla lleva tantos miligramos de acetaminofén, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso es una prescripción médica. Entonces, el precepto del Señor en la Biblia son sus instrucciones. Son sus reglamentos, ¿verdad? Por decirlo así, como en toda casa es necesario que hayan reglamentos. Porque si no hay reglamentos, ¿verdad?, los hijos hacen lo que quieren, ¿verdad? Y eso sabemos que no es bueno, es malo. Y por eso Dios le da a sus hijos reglamentos, porque también quiere que les vaya bien. Porque así como usted quiere que a sus hijos les vaya bien, usted pone reglamento en su casa. Porque si no pone reglamento en su casa, sus hijos les va a ir mal. Así es como la palabra de Dios lo dice, lo enseña y da testimonio que lo que la palabra de Dios dice es así. Si usted le dice a su hijo, no juegues en la calle porque hay mucho tráfico, es porque hay peligro de que pase un carro y se lo lleve, ¿verdad?, y lo mate. Entonces, ese es un reglamento que usted pone, usted le da a sus hijos, porque quiere lo mejor para sus hijos, quiere el bienestar para sus hijos. También Dios lo hace, ¿para qué? Para evitarnos la muerte o la condenación eterna, amén. O que nos vaya mal simplemente, ¿verdad? No necesariamente va a ir a condenación nomás, pero te quiere evitar problemas. Entonces vemos de que el precepto, la instrucción del Señor, sus reglamentos son puros, son sanos, pues. Dice que alumbran los ojos. Ahora, alumbra los ojos. Vemos de que cuando estudiamos
la instrucción de Dios para nuestras vidas, vemos que esa instrucción, esos consejos nos edifican, nos enseñan, nos instruyen. Nos dan entendimiento espiritual. Por eso dice, alumbra nuestros ojos. ¿Saben, verdad, de que esto no es una lámpara literal, verdad? Usted en la noche, en su cuarto, apaga la luz y abre la Biblia y no va a haber ninguna luz porque no le va a poder alumbrar físicamente. Pero lo que está diciendo ahí, que nos alumbra, ¿qué? Los ojos, ¿cuáles? Los ojos del entendimiento, o sea, los ojos espirituales, que es el entendimiento. Los ojos espirituales, ¿verdad? Es el entendimiento. El consejo de Dios, sus prescripciones, sus preceptos nos alumbran el entendimiento. Porque para el alma, la palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestro caminar en esta vida, ¿verdad? Y nos enseña a andar correctamente en esta vida. La palabra de Dios es como una lámpara y como una luz a nuestras almas y a nuestro espíritu para que andemos en la voluntad de Dios. Vemos de que Dios quiere enseñarnos lo espiritual, lo que es eterno, que no es palpable, porque todavía no podemos tocar el reino de los cielos, pero espiritualmente lo podemos ver, lo podemos añorar, lo podemos desear, lo podemos procurar, porque hay un entendimiento que no se recibe por estudiar ningún libro secular, ni por leer la pura letra, porque la letra mata, pero el espíritu, lo que el espíritu nos transmite, el entendimiento espiritual, eso es lo que nos alimenta y da vida a nuestra alma para tener vida en abundancia, dice aquí en la tierra, y también la vida eterna que vamos a recibir después de esta vida. Entonces tenemos la ley, guardar la ley en sentido espiritual, o sea, después que le hayamos entendido espiritualmente, ¿verdad? El testimonio de Dios, guardarlo. ¿Cómo guardamos el testimonio de Dios? Haciendo lo que Cristo hizo. Como dice, seguir sus pisadas, seguir su ejemplo en esta vida. El 8, en el versículo 8, ¿verdad? Habla de, tercera cosa, los mandamientos de Dios, ¿verdad? Guardarlos también. También las instrucciones, como les decía yo, ¿verdad? Los mandamientos son como la columna vertebral y los reglamentos, los estatutos, preceptos, las leyes son lo que está interconectado a esa vértebra. Como podemos ver la Constitución americana, ¿verdad? Que son 27 mandamientos, por decirlo de esa manera, son 27, pero la Suprema Corte, que es la que se rige por esos 27 mandamientos de la Constitución, obviamente de ahí salen todas las leyes que rigen la nación de los Estados Unidos. Porque la Constitución es la vértebra y las leyes están interconectadas. O sea que no pueden poner leyes que no estén o que no vayan conforme a la Constitución de los Estados Unidos, porque entonces ya están quebrantando toda la Constitución. Ahora, por quinta cosa que tenemos que guardar es en el versículo 9. Versículo 9 es el temor de Dios. Dice,
el temor de Dios es limpio. Ya les había hablado un poquito de el temor de Dios al principio para interconectarlo con el testimonio de Dios. Y vamos a ver por qué están de la mano estos dos. Todos están de la mano, pero estos están más cerquita el uno del otro. El testimonio y el temor de Dios. En el temor de Dios, como dice ahí, es limpio. Sabemos, ¿verdad?, de que tener miedo no es bueno. Vivir amedrentado, vivir en temor, vivir con miedo, no es saludable para nadie. Pero el temor de Dios o el temor del Señor es algo muy distinto al miedo que una persona puede tener hacia algo desconocido. Como la gente tiene miedo a la muerte, ¿por qué tiene miedo a la muerte? Porque para ellos es algo desconocido. Pero nosotros no le tenemos ese miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos describió, Jesucristo nos describió lo que hay después de la muerte. ¿Qué es? El reino de los cielos. Un galardón, una corona de justicia para vida eterna. Entonces, el temor del Señor, que es frente al miedo humano, es limpio. Y lo podemos poner de esta manera. Cuando uno era niño, ¿verdad?, y su padre, ¿verdad?, o su madre, ¿verdad?, aquellos que fuimos criados, ¿verdad?, con papá y mamá, o tal vez su abuelito, no sé si quién lo creó, ¿verdad?, ojalá le han dado amor, pero cuando fuimos criados, ¿verdad?, si el papá o la mamá, ¿verdad?, nos advertían, cuidado vas a tocar aquello, cuidado porque si lo quiebras te va a ir bien feo. Entonces teníamos un temor hacia, no al papá, sino a lo que nos iba a pasar. Me pegan, ¿verdad?, me castigan. Pero era un temor reverente. O sea, te guardabas de no hacer enojar a tu papá, de obedecer a tus padres, en este sentido, ¿verdad? De obedecer a tus padres. Cuando ya crecimos, ¿verdad?, ya crecimos y fuimos libres de aquella ley, ¿verdad? Fuimos libres de aquella ley que nos regía, ¿verdad?, de cuando niños. Al crecer y ser independientes de nuestros padres, no quiere decir, ¿verdad?, por eso que ahora sí voy a desobedecer a mis padres. Ahora sí voy a hacer lo que mi padre me prohibía. No, al contrario. Quedó aquella reverencia, aquel temor reverente, aquel amor obediente, aquel respeto hacia los padres. Y ese es el temor que Dios quiere que tengamos ante Él. Ese temor de no hacer las cosas por amor a Dios, lo que Él dice que no hagamos, o hacer lo que nos dice por respeto a Él, porque le amamos. Ese es el temor que es limpio. No es un miedo, es una reverencia, es un respeto hacia Dios. Y ese temor, dice ahí el versículo 9, que permanece para siempre. O sea que ese temor nunca debe de irse de nosotros. Siempre tenemos que tener ese temor reverencial de respeto y de dignidad hacia nuestro Dios. Por eso dice que permanece para siempre, porque debe estar, debería estar en nosotros todo el tiempo de nuestra peregrinación en este mundo.
El siguiente sigue diciendo, los juicios del Señor son verdad. Este es el número 5. Esta es la quinta cosa que tenemos que guardar. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los juicios son la sexta, cosa que tenemos que guardar para recibir ¿qué? El galardón completo, para llegar a la meta que es Cristo Jesús. Dice, los juicios de Dios, debemos de guardar también los juicios de Dios. Dice ahí que los juicios del Señor o de Dios son verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios juzga con verdad. Usted ve hoy en las cortes seculares donde a mucha gente, en vez de hacerle justicia, les hacen injusticia. Muchas de las veces la ley del hombre es imparcial, la ley del hombre es injusta. Los fariseos eran injustos. Ellos querían imponer la ley de Dios al pueblo. Pero dice Jesús, aún ustedes ni con el dedo las quieren tocar. Porque el hombre, tristemente, no es misericordioso, es inflexible, es riguroso y a veces, como dice la palabra de Dios, se vuelven fariseos. Sabiendo que ni las pueden cumplir, pero quieren forzarlas. Y no se puede forzar. Porque la misma palabra dice, ¿verdad? Que la ley no se puede forzar. La ley se tiene que entender, se tiene que amar y se tiene que respetar, hablando de la ley de Dios. Respetarla en el sentido como deberíamos respetar también las leyes, porque no quiere decir que las leyes humanas son malas, porque por algo se han puesto, pero con mucho más razón, ¿verdad? Si te dicen, ¿verdad? No te cruces la luz en rojo, obviamente hay que guardarla, porque pues si la quiebras esa ley, puedes matarte y matar a otros. Entonces, la ley en sí no es mala, aunque hay leyes malas e injustas, ¿verdad? Pero eso es aparte. Estamos hablando que la ley de Dios es perfecta. Los juicios, ¿por qué? Porque Dios va a juzgar conforme a su ley. Es obvio también. Dios no te va a juzgar conforme a la ley del hombre. Dios te va a juzgar conforme a su ley. Entonces, los juicios de Dios son verdad. Todos son verdaderos. Todos son rectos. Todos son perfectos. Dios juzga correctamente. Dios no tuerce el juicio, pero el hombre sí tuerce el juicio. El juicio del Señor es verdad. Él juzga con razón. Jesucristo dijo a sus apóstoles y discípulos, ustedes, dice, no juzguen por lo que miran sus ojos. Jesús nunca dijo no juzguen. Esa es una malinterpretación bíblica. Él no está diciendo nunca juzguen o no juzguen del todo, sino Él está dando a entender qué es el juicio del hombre, qué es el juicio de Dios y cómo debemos aprender los hombres de Dios, las mujeres de Dios, a juzgar. Dice, no juzguen por lo que ven sus ojos, ni por lo que oyen sus oídos. Porque el ojo ve mucho, el oído oye mucho, la mente piensa mucho, y como es humana, y el humano comete errores, pues podemos errar. Pero el Señor nos enseña cómo debemos juzgar. Dice, juzgar con justo juicio, conforme a la palabra. No, vuelvo a recalcar, no conforme a la ley literal de la letra.
ojo por ojo, diente por diente, ¿me explico? Sino en el sentido espiritual y con la sabiduría del Espíritu de Dios. Repito, los juicios del Señor son verdad y son todos justos. Hablando de cómo Dios juzga, Él juzga justamente, Él hace justicia, Dios no hace injusticia. Dice el versículo 10, deseables son más que el oro. ¿Qué es deseable más que el oro? Los juicios de Dios. Porque sabemos como creyentes, conocedores de la verdad, de la palabra de Dios, que Dios juzga justamente, como dice ahí, claro, Dios juzga justamente. Entonces, ¿qué quiere? Todo el mundo quiere justicia, ¿sí o no? El problema es la perspectiva del hombre. Porque vemos hoy en día la guerra en el Medio Oriente. ¿Por qué se dan las guerras? Es por el juicio del hombre. Yo creo, yo pienso, yo decido. Dios no les dijo, pónganse a pelear. Dios no les dijo, láncese cohetes. Dios no les dijo, mátense unos a otros. Sino que ellos juzgaron. Vamos a atacar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a destruir, a desbaratar, a deshacer. Cada quien juzga a su manera. Nosotros juzgamos que los judíos son, porque así dicen ellos, ¿verdad? Los enemigos de Israel. Nosotros juzgamos que los judíos no debieran de existir porque son una plaga, así dicen ellos. Hay que exterminarlos. ¿Ese es el juicio de Dios? Ese no es el juicio de Dios. Otros dicen, hay que atacar a Ucrania, vamos a matar, a mandar cohetes y drones y bombas y que se mueran los que se mueran. Pero tenemos que quitar a que está ahí gobernando Ucrania y tomar posesión nosotros de ese país, de esa nación y de esa gente. Entonces las guerras comenzaron por provocaciones, por juicio del hombre. Entonces, ¿queremos los juicios del hombre? No, nadie quiere los juicios del hombre. Queremos los juicios de Dios porque son justos. ¿Verdad? Son justos. Todos los profetas deseaban y pidieron el justo juicio de Dios aún para su propia nación. Dice, por eso que los justos juicios de Dios, estoy parafraseando, ¿verdad? Dice ahí versículo 10, son deseables más que el oro. O sea que es mejor para mí el juicio justo de Dios que el oro o la plata o las piedras preciosas. Porque necesito el juicio de Dios. Necesito el justo juicio de Dios. Tal vez por demás decirlo, ¿verdad? El justo juicio de Dios. Sabemos que los juicios de Dios son justos, pero aquí el salmista está afirmando que el juicio de Dios o los juicios de Dios sí son justos. Son más deseables que el oro y mucho más que el oro afinado. Y dulces más que la miel y que la que destila del panal.
hay algo en el sentido espiritual que los justos juicios de Dios traen dulzura. ¿Sabe por qué? Porque los justos juicios de Dios traen alegría, traen un sentimiento de, ¿cómo les diré yo? De confianza en Dios. Es como al paladar, esto es simbólicamente, ¿verdad? Entendemos que la miel es dulce al paladar, pero el justo juicio de Dios es algo tan deseable a tu alma y a tu espíritu como el paladar disfruta de la dulzura de la miel. Se siente el justo juicio de Dios, se le siente un sabor agradable, delicioso. Es bueno, es maravilloso, es bello, es lindo el justo juicio de Dios. Necesitamos todos el justo juicio de Dios. Pero también nosotros tenemos que aprender a juzgar como Cristo nos enseña a juzgar, con el justo juicio de Dios. Porque el hombre es injusto, pero si juzga a la manera de Dios, no va a ser injusto, va a ser justo también. Entonces, yo estaba meditando en esto. Hay una frase que dice, mens sana, corpore sano. En italiano, ¿verdad? Pero traducido en español es mente sana, cuerpo sano. Y meditando en esto, ¿verdad? Bueno, ¿qué tiene que ver con la Biblia? Vamos a verlo a la luz de las Escrituras, no a la luz del hombre, porque este poeta que dijo esa frase allá por el siglo I o II de nuestra era, mira, hace cuántos años, ¿verdad? Nadie sabe, ¿verdad? No hay mucha información de este individuo. 10 Junio Juvenal se llamaba, no importa. Pero este individuo dijo esa frase tan famosa, mente sana, cuerpo sano. Entonces, mucha gente en este año nuevo, ¿verdad? En sus resoluciones, ¿verdad? Que dicen, voy al gimnasio para tener un cuerpo sano. O voy a dedicarme a estudiar algo, a leer algo, a meditar. Otros dicen, voy a hacer yoga para tener sanidad mental, según ellos, ¿verdad? Pero ahí no va a encontrar nada de sanidad mental, es la verdad. Pero el hombre está buscando algo bueno para sí. ¿Sí me explico, hermano? Todo el mundo quisiera el bien para sí mismo. Pregúntele a cualquiera, ¿qué te gustaría para este año 2024, este nuevo año? ¿Te gustaría una mente sana y un cuerpo sano? Oh, claro que sí, ¿quién no quisiera eso? Pero el que nos da la mente sana es el Espíritu de Dios. El que nos puede sanar el cuerpo es el Espíritu de Dios. Y ellos se ponen a pensar, bueno, mente sana, cuerpo sano es la mejor combinación que puede haber para uno. Pero ¿quién nos va a dar la mente sana y el cuerpo sano? Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Vemos de que estas 6 cosas que tenemos que guardar para alcanzar el gozo del Señor, la paz del Señor y el galardón que el Señor tiene para nosotros los que le amamos. Es guardar la ley, sentido espiritual. Guardar los testimonios de Dios. Estas 2 cosas, la ley y testimonio, quiero leer 2 versículos en Isaías 8:16. Dios le dice al profeta Isaías en el 8:16, le dice, ata el testimonio y sella la ley
entre mis discípulos. Entonces aquí vemos a Salmo 19:7, ¿verdad? Cómo Dios está hablando de estas dos cosas en Isaías 8:16. Porque dice, ¿verdad? Voy a leer otra vez el Salmo 19:7 que dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace saber sencillo. Vemos que la ley y el testimonio, según Isaías 8:16, van juntos, la ley y el testimonio. Y repito, ¿verdad? Isaías 8:16, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué le está diciendo Dios a Isaías? Le está diciendo a Isaías cómo él debe enseñar a los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. O en este caso, como han pasado miles de años, ¿verdad? De Isaías hasta ahora, a los que se van a dejar guiar por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué significa ata el testimonio? ¿A quiénes? A sus discípulos. Es asegura el testimonio. O sea que nosotros tenemos que tener por seguro los testimonios de Dios, los testimonios del Señor Jesús. ¿Y cómo podemos asegurar sus testimonios? Al conocer la palabra de Dios. Y dice, y sella la ley también entre mis discípulos. ¿Qué significa sellar la ley? Significa confirmar la ley. La palabra de Dios, si vemos la ley en sentido espiritual, es la palabra de Dios. Tenemos que tener como firmeza la palabra de Dios. Esta es la que sella, ¿qué? El corazón. Y el testimonio nos ayuda a ¿qué? A hacer la voluntad de Dios. En Isaías 8, versículo 20 ahora, dice, a la ley y al testimonio, si no hablasen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, ¿cómo debemos hablar? ¿Cómo debemos proceder? ¿Cómo debemos conducirnos en esta vida? A la palabra y al testimonio. Que así como Cristo fue obediente, que así como Cristo obedeció a lo que estaba escrito de Él, y también como Él fue obediente, digámoslo, delante de Dios, también nosotros debemos de ¿qué? Hablar y actuar conforme a la palabra y conforme a los testimonios que son ejemplo para nuestras vidas. Amén. Ahora, volviendo a Salmo 19, en el versículo 11 dice, Salmo 19, versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo el salmista? ¿Qué es lo que lo está amonestando? ¿Y qué es amonestar? Es regañar, es reprender. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos hace? Fíjese que si usted agarra una Biblia y le dice al borracho, borracho, te vas al infierno porque ahí dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Pero ¿qué pasaría si aquel borracho viene y se le da la escritura y se le dice, mira, estudiemos la Biblia, y comienza usted y le hace que lea poquito arriba, poquito abajo, y llega ahí donde dice, los borrachos no entrarán
la palabra ¿qué? Lo va a redarguir. Pero si usted se lo dice en su cara, es capaz de que se ofende y lo agarra a golpes. ¿Por qué? Porque si usted trata de imponérselo, no lo va a lograr. Porque usted no es Dios. Pero la palabra que dice es fiel y es verdadera. Y es viva y eficaz más que una espada de dos filos. Que redarguye el alma. Que te reprende. Que te regaña. Que te amonesta. ¿Y qué nos enseña David? Dios mío, tu ley, tu testimonio, tus mandamientos, tus preceptos, tus juicios y el temor de Dios me regañan, me reprenden, me amonestan, me constriñen. Dice, tu siervo, hablando del mismo, versículo 11, es amonestado con ellos. Ahí reconoce David de que la palabra de Dios le está hablando al corazón. Y dice, en guardarlos hay grande galardón. El guardarlos hay grande galardón. Me reprenden, me regañan, pero hay algo maravilloso que me va a dar Dios si yo los guardo. Hay una recompensa, hay una remuneración, hay un premio, hay un galardón, hay una corona de justicia, hay una corona de vida para mí. Dice el 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Qué le decía yo? Usted reprenda al borracho y le puede dar con la botella. Pero cuando el Espíritu de Dios te compunge, te toca el corazón y tú lo sientes, el regaño, pero no del hombre, sino del Espíritu de Dios, es cuando va a haber un cambio en ti o en la persona. Tal vez aquello que, como le digo, no conoce a Dios. Aquí en el versículo 12, David ve algo que muchos hombres tal vez ni lo han pensado. Porque yo nunca lo pensé antes de conocer a Cristo, antes de conocer la Escritura. ¿Quién podrá mirar sus propios errores? ¿Quién podrá verse a un espejo y decir, la regaste, mano? Pero si nos vemos reflejados en la palabra de Dios, esa nos enseña nuestros propios errores. Nadie puede ver sus propios errores, pero Dios, ni el hombre tampoco. Pero Dios es el único que puede, a través de esta enseñanza, a mirar nuestros propios errores. La ley, ay Señor, la quebré ya varias leyes. Tu testimonio, ay Señor, no guardé el testimonio. Los mandamientos, y Señor, ya te fallé ahí. Los preceptos, y no seguí las instrucciones. El temor de Dios, ni pensé en el Señor. Los juicios, ay Señor, ahí hay juicio. Pero ¿qué dice el versículo 12? Líbrame de los que me son ocultos. Ahí está buscando ¿qué? El justo juicio de Dios. La misericordia de Dios, líbrame, Señor. ¿Quién nos va a librar? Dios. No porque te sean ocultos, eres libre de culpa. No. Por eso Él pide, líbrame, Señor, de aquello que no me doy cuenta, que a mi entendimiento no me apercibí, no me di cuenta. Líbrame de esos errores ocultos a mí mismo, que no me di cuenta, es lo que quiere decir. Dice el 13, preserva también a tu siervo, o sea, guárdame, Señor,
Guárdame de las soberbias. Porque aún el hombre se puede ensoberbecer sin darse cuenta. Claro. El hombre se puede ensoberbecer por sí mismo sin darse cuenta muchas veces. Desde el momento que tú desprecias o pones o haces algo en poco, tienes algo en poco, que no debería ser así, pero tú lo haces sin darte cuenta, no miraste bien y tuviste aquello en poco, tú te subes como la espuma, te ensoberbeces. Entonces, guárdame a mí también, Señor, de la soberbia. Que no se enseñoreen de mí. Y estamos hablando de un gran hombre de Dios, que era un varón conforme al corazón de Dios. No dejes que la soberbia tome el control de mí. Porque la soberbia puede tomar el control de una persona, ¿sabías tú? Sí. Así como el pecado se enseñorea de una persona, la soberbia también es pecado, le decía yo la otra vez, ¿verdad? Y son pecados que a veces uno no mira. No son pecados visibles, pero es un pecado también muy grave y también de condenación. Porque Dios resiste al soberbio, Él no lo soporta. Pero al humilde, al que se humilla y reconoce, le da gracia. Amén. A ese que se humilla y reconoce su error, le da gracia. Dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Cuando yo vea mi propio error, mi culpa ante Dios, cuando me humille ante Dios, cuando reconozca mi falta ante Dios, entonces dice, seré íntegro, seré recto, voy a poder agradar a Dios, voy a poder levantar mi cabeza, voy a poder levantar mi cabeza a Dios y estar limpio, dice ahí, de gran rebelión. Porque la soberbia es sinónimo de rebelión. Acuérdense que el diablo es acusado de rebelarse contra Dios. ¿Y qué le pasó al diablo? Se ensoberbeció. Él quiso subir a los cielos, a las alturas y tomar o estar en el trono de Dios, en lo más alto. Él se ensoberbeció contra Dios. Se rebeló contra Dios. Esa soberbia lo llevó ¿a qué? A rebelarse contra Dios. Dice el versículo 14, y con esta termino, y termina el capítulo, el Salmo. Verso 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Qué es lo que quería el salmista en este caso? Que su boca hablara agradablemente y que su corazón meditara en todo esto delante de Dios. Y termina diciendo, oh Señor, tú eres mi roca. Tú eres mi redentor. Tú eres mi roca, en ti confío, en ti me amparo, en ti me refugio, en ti confío, en ti no seré avergonzado, en ti hallaré justicia, en ti hallaré justos juicios, en ti hallaré misericordia. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor.
Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. Yo te voy a pedir, ¿verdad?, que te pongas de pie y vengas conmigo a humillarnos delante de Dios, reconocerlo por sus justos juicios, reconocerlo por su misericordia, reconocerlo por la palabra de Dios, reconocerlo por sus mandamientos, reconocerlo por sus instrucciones, reconocerlo por sus mandamientos, por su testimonio, reconocerlo por su amor, por su benevolencia, por su verdad, reconocerlo por su justicia, reconocerlo que Él es justo, reconocerlo que Él está sentado en el trono, reconocerlo que Él es soberano, reconocerlo que es la verdad absoluta, reconocer que Él nos da una oportunidad, reconocer que Él nos hará justicia, reconocer que Él es grande misericordia, reconocer que Él quiere lo mejor para mí y para todos nosotros, reconocer que Él no quiere el mal para nadie, reconocer que Él es un juez justo, reconocer que si nos humillamos delante de Él, Él es fiel y es perdonador. Que si nos humillamos delante de Él, Él nos llenará de gracia. Que si nos humillamos delante de Él, podremos también levantar delante de Él nuestra cabeza. Si nos humillamos delante de Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados y guardarnos del mal, de la iniquidad, del pecado, de la condenación y darnos aquel galardón que Él tiene para nosotros, para cuando Él se manifieste, cuando Él venga por su iglesia, por nosotros, por sus hijos, por aquellos que le amamos y esperamos con ansia su venida y su manifestación gloriosa, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, al cual sea la gloria por siempre. Está obrando en mí. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí, haciéndome libre. Haciéndome libre. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí, haciéndome libre. Haciéndome libre. Haciéndome libre. Haciéndome libre.
unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí, haciéndome libre, haciéndome libre, haciéndome libre, haciéndome libre. Él me libra de todo